¿cómo están? Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Es cierto que siempre nosotros conocemos a las plantas de interior como tal, sin embargo en la naturaleza no existe el interior, no existe el exterior, excepto que sea el interior de una cueva o el exterior de algún lugar así. Pero son términos que nosotros humanizamos, ¿por qué? Porque las tenemos dentro de nuestra vivienda. ¿Qué es lo interesante de estas plantas y por qué no toleran tanto sol directo? Pues porque efectivamente ellas van a estar en zonas un poco más sombrías y luchan por la poca cantidad de luz que puedan obtener. De aquí que entonces si nosotros tenemos un lugar muy sombrío, con media luz, con un domo o pegado directamente a la ventana, aunque sean de interior, algunas se van a quemar, otras van a tomar mucha agua y algunas simplemente van a morir porque no les dimos la cantidad de sol o de luz adecuada. Pero ¿qué es sol? ¿Qué es luz? ¿Qué es resolana? ¿Qué es media sombra? Siempre tenemos esa disyuntiva porque nos dicen que son de sombra. Pero supongamos que estamos como aquí en este cuarto pegado a la ventana, hay cierta cantidad de luz, a la mitad otro, y si nos vamos hasta el otro lado, la cantidad de luz es mucho menor. Nosotros tenemos que identificar entonces que cuando hablamos de plantas de sol o de sombra, siempre que hablemos de plantas de sol, quiere decir que por lo menos necesitamos por lo menos 2 horas de luz directa sobre sus hojas. Eso es lo que consideramos como un sol bajo. Si la cantidad de horas de sol puede llegar a 4 horas, estamos hablando de un sol medio. Y si por lo contrario tenemos más de 4 horas, que pueden ser 6 o a veces 7, dependiendo de la latitud en la que encontremos, de sol directo, quiere decir que estamos hablando de un sol fuerte. Por lo contrario, mientras nosotros hablemos de plantas de sombra o plantas de resolana, que es muchas veces como se dice, en el caso de la que son no sombrío, pero que se reciben menos de 2 horas de sol directo en sus hojas, estamos hablando de plantas en las cuales muchas veces tenemos una gran cantidad de luz, que por lo menos tiene que ser de 6 horas, o sea que se note, que se logre ver, que no haya nada que nos impida a nosotros pensar que está sombrío. Y la sombra como tal, estamos hablando de por lo menos 4 horas de luz indirecta. Esa luz indirecta es lo mínimo que las plantas necesitan para hacer fotosíntesis. De lo contrario, no nos va a poder funcionar una planta y va a tender a morir. Esta luz muchas veces queremos compararla con la artificial, pero la artificial no es suficiente. ¿Por qué? Porque existe un factor importante que es el fotosintéticamente activo. Eso quiere decir que es la cantidad o el espectro de luz que la planta necesita para realmente poder hacer fotosíntesis. Si nosotros tenemos dudas sobre qué es lo que sucede con nuestra planta, si estas plantas se pueden dar o no, hay 2 factores que nos sirven muy bien para darnos cuenta de ello. Desconozco si ya lo habéis escuchado antes, qué es prácticamente el fototropismo y qué es la etiolación. Porque muchas veces se confunden, decimos es que las plantas están alargadas, pero no es que estén alargadas o no, sino que aparte también se dirigen. El fototropismo prácticamente lo observamos como en esta planta, es lo que hace que las plantas se direccionen buscando la luz solar o directamente los rayos de sol. No necesariamente que la quemen, pero sí es de donde viene. Algo parecido a lo que se dan con los girasoles. El girasol, obviamente, si el sol va por allá, conforme el sol empieza a avanzar, la planta empieza a generar este giro y obviamente eso es el fototropismo. Sin que la base se mueva, toda la parte de arriba va a poder mover sus hojas, en este caso la flor, para ir siguiendo al sol. Pero en el caso de estas, nosotros observamos aquí, por ejemplo, tengo un anturio, el cual está presentando fototropismo, pero no etiolación. Lo cual quiere decir entonces que no siempre van de la mano. El fototropismo simplemente es la búsqueda, se direcciona hacia donde está la fuente emisora de luz. Y esto es lo que hace que pueda aprovechar principalmente la cantidad de luz fotosintéticamente activa que necesita. ¿Por qué se da esto y por qué se desarrolla de esta forma? Porque la planta de algún modo nos está diciendo que aquí hay algo que la está techando, que no le permite recibir el sol en este ángulo, que lo está recibiendo muy horizontal y la planta entonces hace este giro. Sin embargo, no nos preocupamos porque a pesar de que existe el fototropismo, la etiolación no existe. La diferencia con la etiolación es que la planta ahí no solamente trata de moverse, porque a veces que no trata de moverse, sino simplemente se estira, como si lo hubiéramos alargado completamente y carece de cantidad de hojas. En este caso vemos una buena cantidad de hojas y simplemente se direccionan hacia el punto emisor de luz. Si no queremos que este factor continúe, lo que hacemos es girar la planta. ¿Para qué? Para que nuevamente cuando salga el sol por la ventana que tenemos, esta se enderece un poquito más y eso mejorará las condiciones estéticas. Pero cuando hablamos de etiolación, cuando se están estirando, que es como esta, es un indicio perfecto de que aquí le está faltando luz.
y eso sí es importante y debemos corregirlo. Vamos a tener hojas más compactas, delgadas y muy espaciadas, ¿sí? Observamos el tamaño de la hojita, que es súper miniatura en el caso de esto, que está poniéndose muy pequeña, y vemos un tallo demasiado largo. Incluso los tallos son frágiles, son bastante débiles. Eso es lo que nos está diciendo que tenemos falta de luz. Cuando una planta llega a un punto de etiolación, si nosotros la ponemos en sol directo, lo que va a suceder es que la planta se va a quemar. ¿Por qué? Porque se ha esforzado demasiado en tratar de estirarse, de buscar el sol, y como no lo tiene, tendremos que irla acercando poco a poco para que esta planta no caiga súper rápido. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que hacer cuando tenemos etiolación de este tipo es aumentar la cantidad de fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo tiene una influencia muy fuerte sobre la estructura de la planta. Digamos que le va a dar fuerza y eso nos va a ayudar completamente. De lo contrario, si nosotros usamos nitrógeno, humus, lombriz o todo lo que está en esa parte, aunque buscamos que se desarrolle más en hojas, aquí está faltándonos luz para hacer fotosíntesis. Recordemos que las hojas podríamos decir que son como los estómagos de la planta. Pueden digerir todos los nutrientes, hacer el intercambio de gases, pero si no tienen la energía suficiente, que es lo que da el sol, no podemos hacer la fotosíntesis, que básicamente es el efecto de la luz por el cual se separan y se hace toda la conversión para que tengamos oxígeno, se absorba dióxido y muchas otras cosas que están alrededor de ello. Así que hoy aprendimos dos cosas importantes, qué es el fototropismo y qué es la etiolación. Pueden presentarse juntas, sí, o por separado. Si tenemos solamente fototropismo, no nos preocupamos tanto. Incluso digamos que la planta se va acomodando cuando nosotros la ponemos, o cuando hay 2-3 plantas juntas, empiezan a tener ese tipo de acomodo. Pero la etiolación sí es delicada. De no hacer lo necesario, el tallo puede llegarse tan débil y tan flaco que tiende a romperse. En otros videos veremos qué es lo que sucede en el caso de los arbustos o algunas plantas que son de tronco más leñoso, puesto que estas, a diferencia de las otras que van a engordar un poquito si mejoramos el sol o la cantidad de luz, en el caso de las que son lignificadas, o sea de tallo grueso, no van a poder hacer eso y tendremos que hacer algunos métodos de poda muy importantes. Así que nos vemos muy pronto y espero que esto les haya servido muchísimo.